gracias por venir. Hoy presentamos en el Hotel Boutique Bahía de Plencia una nueva marca cultural que saca el Ayuntamiento de Plencia, Plencia Culturas, y lo que pretendemos a través de esta marca es potenciar, impulsar, aglutinar los eventos culturales que se vienen realizando en la Villa de Plencia para que en vez de sean rayos fugaces de luz, sea pues una constelación cultural, ¿no? Podemos decir. Lo que pretendemos es esos eventos que ya cuentan de por sí con una calidad, lo que es desde el ayuntamiento, darles el máximo respaldo bajo este paraguas que es Plencia Culturas, y no solo a los eventos culturales, sino a las personas que lo impulsan. Son eventos que principalmente vienen impulsados por asociaciones o por personas a título personal, y creemos que ese es el mayor tesoro que tenemos en el ayuntamiento, con lo cual es un tesoro a conservar, a cuidar, a mimar, y que desde luego pues bueno, tenemos que poner el máximo empeño en que estos eventos se sigan celebrando. Pensamos que Plencia Culturas y los eventos que se aglutinen alrededor de esta marca lo que nos van a dar es una calidad, pues bueno, no solo cultural, ¿no?, sino también calidad de vida y en diferentes aspectos, y eso para la villa es muy importante. Creo que podemos convertir, en lo que a cultura se refiere, a Plencia en un referente en nuestra comarca. Ya tenemos eventos que son exclusivos de aquí, pero además este año, y como veremos ahora a continuación, se crean unos nuevos, pues bueno, con ese objetivo, ¿no?, con el objetivo de que perduren en el calendario, de que la gente se acostumbre a que ya de por sí va a tener esos eventos con una calidad artística en su calendario, en su agenda. Y bueno, entre los objetivos de Plencia Culturas está el impulso del talento local, que las personas creadoras de nuestro entorno encuentren bajo este paraguas pues el respaldo que necesitan. Está dirigido a nuestro público, más allá, y por supuesto a todas aquellas personas que se quieran acercar a la villa, y de hecho ya lo vemos, ¿no?, como año tras año y edición tras edición en algunos de estos eventos cada vez se acerca más gente. También queremos acercar estos eventos a nuestra propia ciudadanía, ¿no?, a las gentes de Plencia y de nuestro entorno. Queremos también, y es uno de los objetivos, que haya una continuidad, que no haya un riesgo de que, bueno, puede haber circunstancias que pongan en riesgo la continuidad de un evento, pero queremos de alguna manera que bajo Plencia Culturas estos eventos gocen de continuidad, porque es importante para nosotros, ¿no? Hemos elegido 5 actividades, eso no quiere decir que sean las únicas, hemos elegido 5 actividades que algunas ya gozan aunque son noveles, ¿no?, porque llevan pocas ediciones, ya gozan de buena prensa, pero hay otras que nacen este año, y bueno, sabemos que se van a poner a la altura de esas que ya tenemos. En concreto, y por ir un poco en orden cronológico, tenemos Bruma Negra. Ya dentro de 2 fines de semana será los quintos encuentros de novela negra de Plencia, con 23 participantes, un récord. Creo que además el nivel va a estar muy alto. El año pasado nos lo pasamos muy bien, la verdad es que fue muy divertido, muy dinámico, donde se aprende un montón, y sobre todo, aunque estemos hablando de género negro, te ríes un montón. Seguido tenemos Microfilm Soul Festival, el único festival de cine negro internacional del País Vasco. Este año también, y así nos lo han contado desde la organización, con una calidad máxima. Además, alrededor de Microfilm se crean nuevos espacios. Este año habrá una exposición, creemos que espectacular, en la que queremos además que interrelacione la ciudadanía con la exposición en sí, porque bueno, será sobre proyectores antiguos de cine, en los que la gente, aquellas personas que guarden en el baúl de los recuerdos cintas tanto personales como de otro ámbito, las puedan proyectar. Se crea una nueva sección en Microfilm que es Microexpress,
que trata también de animar a la gente a que participe directamente en el festival, y luego lo que es el festival en sí, con la proyección de los 15 cortometrajes seleccionados. Sí, yo creo que yo creo que remarcar de lo de Microfilm, que sea el Microexpress, es que el pueblo durante, o sea, no es algo que sea una novedad para el mundo de audiovisual, sino que se hace en muchísimos municipios, pero creo que Plentzia es un sitio que puede ser es muy cinematográfico y puede convertirse en un plató durante un día entero, ¿no? O sea, que la gente que no participe en ese Microexpress, pero que participe pues como consumidor del microfilm, también va a poder vivir, o el resto de gente también va a poder vivir, que la gente y los grupos de chavales o de profesionales, al fin y al cabo, van a estar rodando por el pueblo con sus cámaras, y al final esto se va a convertir en un gran set de rodaje, y luego ya van a poder ver esos resultados en esto. Y también turísticamente para Plentzia es algo que es muy atractivo, porque en las bases están establecidas que 3 de las 5 localizaciones que se les da tienen que salir sí o sí en ese cortometraje. Entonces eso es interesante para el pueblo y para Microfilm en sí. Bueno, continuando con los eventos, y por orden cronológico, Agorri Jazz, un nuevo festival en torno a la música jazz, en agosto, días 18 y 19, en la Plaza del Astillero, con grupos tanto, bueno, pues bien conocidos en la villa, otros no tanto, pero bueno, esperemos que sea el pistoletazo de salida a muchas más ediciones. No sé si Iñaki quiere añadir algo en torno a ello. Sí, bueno, un poco que en principio es un festival nuevo, como hemos dicho que en todos estos festivales, con la propuesta de intentar que se repita estos años. Sí que anteriormente en Plentzia sí se hacían conciertos, y sobre todo pues hemos estado en contacto con Gorka Guinaga, que era el que solía llevarlos, y bueno, él nos ha ayudado mucho con este festival. Y bueno, agradecer. Yo creo que en este sentido es importante, todos estos festivales, vamos, con el apoyo del ayuntamiento, creo que es importante remarcar que ha habido un montón de gente en la ciudadanía, pues bueno, que sabemos de este tipo, cada uno sabemos de nuestra especialidad, y hemos podido tener una manera de poder llevar a cabo estos proyectos. El de jazz pues era algo que ya se hacía antes, y ahora lo hemos metido en un festival de 2 días, con lo cual le va a dar un poco más de continuidad, y le va a dar pues un poco más de punch a un festival así. Los 4 grupos que van a actuar, tanto Trizas como John Urrutia, el trío, y tanto como Diego Brothers y Traveling Brothers, son de aquí. Los de Diego Brothers son de Plentzia, John Urrutia, aunque está ahora en París, es también de aquí. Trizas son gente de Guecho, y los Traveling Brothers son de Leioa. O sea, en este sentido sí que hemos querido, en esta primera edición, sobre todo ir a por lo local, ¿no? Lo que hay aquí, gente con muchísimos años en esto, o sea que pues llevan todos más de 20 años fijo en esto del jazz, y bueno, y con trayectorias internacionales. Tanto lo de Diego Brothers, están en Barcelona ya tocando en todos lados. Johnny Urrutia, como he dicho, que está en París, con una carrera ya importante. Traveling Brothers, qué decir de ellos, que aunque es más blues, pues también hemos querido hacer un festival de jazz abierto, ¿no? En este sentido, que tampoco sea un jazz así, siempre intentando buscar la fusión, con el caso de Johnny Urrutia, o modalidades como el blues en este sentido, ¿no? Y bueno, pues eso, en 2 días que estaremos aquí enfrente, y bueno, esperamos que tenga pues la cabida que tiene. Bueno, seguimos con Arte Cale, nuevo festival de teatro de calle en Plentzia, con 5 o 6 localizaciones exactamente, con diferentes grupos durante un día que será el 16 de septiembre, y una jornada muy intensa, ¿no? Igual. Sí, eso, no, yo creo que por primera vez en Plentzia se va a convertir, si antes se había convertido en Microfilm en un plató, ahora se va a convertir en un escenario, ¿no? De teatro en este caso. Y yo creo que es muy interesante que empieza desde la mañana, o sea, no estamos inventando nada nuevo, pero yo creo que bueno, o sea, dar esa oportunidad a la gente que vive aquí, incluso que viene de fuera y que pueda venir de fuera esos días, porque yo creo que es una agenda muy atractiva la que tenemos preparada para Arte Cale, que tengan desde las 12 de la mañana que empieza hasta las 10 de la noche, que tenemos el último espectáculo con Demo de Quartet,
aquí en el ayuntamiento, pero o sea, es sacar el arte a la calle. Al fin y al cabo tampoco queríamos hacer como un festival que sea solo de teatro de calle, sino que sea el arte en la calle, o sea, que dé oportunidad. Esta es la primera edición y por eso es un poquito, pues bueno, dentro de lo que cabe, un poco más modesta, aunque es bastante potente para ser la primera, pero queremos dar la oportunidad a que haya todo el arte posible, ya sea desde pintura, desde poesía, teatro o todo, música incluso, pero o sea, quiero decir que todo, exposiciones fotográficas, o sea, todo el arte que sea a la calle, ¿no? Porque tenemos que aprovechar las calles y tenemos que invadir las calles también, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas que el arte se nos queda entre cuatro paredes, y creo que en estos pueblos hay muchísimo talento y que se pueden mostrar muchas cosas que durante el año se trabajan aquí, incluso gente de fuera que también es muy talentosa y que tiene cosas muy buenas que aportar. En esta edición hemos apostado por compañías vascas y de la zona, porque bueno, yo siempre soy muy partidario de que aquí hay muchísima garra y hay muchas compañías que hacen cosas buenísimas, y ya se acaba de ver esta noche, ¿no? Cuando se han hecho los premios Max, que han hecho, bueno, pues que han conseguido unos cuantos premios, y eso, y dar esa oportunidad a las compañías, que están inmensamente agradecidas, porque a mí me ha tocado de cerca no tener ese contacto con ellos para gestionar un poco, y están agradecidísimos porque hoy en día, pues bueno, hay una cierta decadencia en el teatro de calle, y entonces pues agradece muchísimo que haya este tipo de iniciativas, y desde luego para mí es un lujo poder organizar, y doy las gracias al ayuntamiento por dar esta oportunidad y apostar tan claramente por ello, porque es importante, ¿no? O sea, y además en un pueblo en el que, voy a hacer aquí mi momento, no tenemos un centro cultural y tenemos que ir a la calle a hacer eso, pero bueno, que también nos ofrezcan la calle para hacer eso es de agradecer. Sí, en ese sentido sí que todos estamos un poco lo mismo. Es verdad que todos los festivales estáis viendo que tenemos lo que tenemos, ¿no? En este pueblo, y que vamos a utilizarlo a tope. En un futuro, si esto tiene cabida, y pues bueno, pues seguramente puede haber más posibilidades, ¿no? Pero es lo que hay. Y yéndonos igual al quinto evento que hemos remarcado, también, y como mencionaba antes Iñaki, el Festival de Música Clásica. Recogemos el guante a algo que ya se venía haciendo antes de manera suelta, digámoslo así. Entonces lo que hemos hecho es aglutinarlo alrededor de esa fecha tan conmemorativa, ¿no?, para Plentzia, que es la fecha de el día de su fundación, en octubre. Bueno, pues los días 5, 6 y 7 lo que hemos dedicado esas jornadas es a un festival de música clásica. También tendrá cabida, por supuesto, y con preferencia, el coro local. Le queremos dar protagonismo a nuestras asociaciones y vemos que aquí tiene un buen encaje. Y luego durante el coro local con otro coro, y luego durante otros 2 días diferentes grupos. Ya se venían haciendo antes conciertos de música clásica de manera suelta, de manera intermitente. Siempre han tenido buena acogida y pensábamos que había que recuperar eso y potenciarlo, y por eso durante esas fechas se organizará el festival. El calendario, a pesar de que aquí mencionamos 5 eventos, no está cerrado ni mucho menos. Queremos que bajo Plentzia Cultura se vayan aunando diferentes modalidades artísticas. Tenemos, como ya ha habido otros años, pues por ejemplo el concurso de pintura, que también queremos relanzar, y otra serie de eventos que bueno, poco a poco la iremos encajando. También consideramos, al hacer la reflexión, ¿no?, para la creación de Plentzia Culturas, considerábamos muy importante la estética, ¿no? Muchas veces se organiza un festival, se organiza un evento y se organiza con pues un tipo de una actividad cultural con mucha pasión. De repente te das cuenta, ¿no?, que te falla un poco la estética. Por eso, y a pesar de que este es el primer año, queremos que todos estos eventos cuenten con una estética, cada uno con su idiosincrasia, pero bueno, por lo menos en lo que es por la parte del ayuntamiento, unificada, ¿no? Pues por ejemplo, que no veas bajo un escenario una valla de obra, ¿no? Que tengas tu valla, pero una valla pues relacionada con el mundo de la cultura, con ese evento que estás impulsando, etcétera, etcétera. Eso lo consideramos muy importante porque bueno, es parte al final del evento, ¿no? Entonces, dentro de la reflexión que hacíamos a la hora de la creación de
esta marca cultural, la cultura, o sea, la estética era un punto a subrayar. Y bueno, dos aspectos más: el tema del euskera, que queremos que esté muy presente en todas las actividades, y el papel de la mujer en las diferentes disciplinas artísticas que se impulsen, ¿no? También pensamos que es un tema a potenciar, porque muchas veces pues bueno, todavía actuamos con unos patrones pues bueno, muy machistas, ¿no? Desde una concepción de una cultura patriarcal también en el arte y la cultura, y queremos romper un poco con eso. En ese sentido, por ejemplo, en el música clásica sí que de los dos conciertos, uno será Pasamencho Antiguo con una soprano, Patricia, y el otro será Maite Maruri, también de aquí, una mezzo soprano con piano. Bueno, ahí sí que hemos querido dar una representación a la mujer en la lírica, tan importante ha sido en este pueblo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que remarcar, sobre todo me parece que sería importante remarcar el impulso que se quiere dar este año a la cultura. Creo que en este pueblo pues siempre estamos acostumbrados a que pues lenta sonar, o sea, la prioridad siempre ha ido por otros lados, y a esto me refiero al deporte, a las fiestas, a otro tipo de eventos, y creo que es de agradecer por parte de tanto Alex como yo, que somos artistas, y que se nos ha dado la opción de poder darle una vuelta a la cultura en este pueblo, y de poder ponerla en primera fila, no en segunda ni en tercera fila, sino que pueda estar en primera fila, que es un poco el gran objetivo de esta campaña, que espero que por supuesto tenga su continuidad en el tiempo. Larga vida, ¿no? Larga vida, ¿no? Que eso es lo importante, lo que va a darnos un público fiel, un público que se vaya formando, eso lo da la continuidad. Yo creo que en otros pueblos y en otras casas de culturas estamos muy acostumbrados a las actividades sueltas, a las agendas un poco dispersas, que no suelen ayudar mucho a crear un público. Creo que esto lo que se está haciendo en este pueblo, creo que es una referencia, como ha dicho David, y que creo que es importante en ese sentido, ¿no? A la hora de crear un público fiel, formado, de calidad, etcétera, ¿no? Y bueno. Y por terminar, el agradecimiento es recíproco, porque como yo he dicho al principio, las actividades que aquí se presentan nacen de la calle, o sea, nacen de personas que son ajenas al ayuntamiento, ¿no? Pues en este caso tenemos dos artistas, Iñaki y Alex, tenemos asociaciones que por su vinculación, sea al cine, y en este caso al género negro, por su afición a la novela, son esas personas que de manera pues voluntaria impulsan las actividades. Por lo menos, por eso mencionaba al principio que nuestro gran tesoro son esas personas a las que tenemos que de alguna manera mimar y cuidar, ¿no? Y por eso queríamos dar un salto por lo menos cualitativo a la hora de crear Plentzia Culturas, ¿no? Que tengan ese respaldo, que tengan esas garantías de continuidad, pues que por lo menos por nuestra parte, desde la parte institucional, se vean un poco cubiertas, ¿no? Y con una cierta tranquilidad, la tranquilidad que te pueda aportar, que tú sepas que vas a contar con ese apoyo. No sé, si hay alguna pregunta. Gracias.